No se puede ver. No se puede escuchar. Pero está en todas partes. Cruza ciudades, atraviesa montañas, navega por el fondo del mar, pero siempre encuentra el camino a tu hogar. Fibra óptica de hasta 1 GB simétrico y estable. Red Capac, donde la magia existe y se llama fibra. ¿Por qué seguir pagando más en tu factura de la luz? Con las placas solares de Insar, aprovechas la energía del sol y reduces tu consumo eléctrico desde el primer día. Te la instalamos rápida y fácilmente, controla tu producción y consumo desde el móvil en tiempo real. Y vende la energía sobrante para reducir aún más tu factura. Instalaciones independientes y aisladas, pudiendo extraer agua de su pozo sin necesidad de trámites con compañías eléctricas y sin cuotas mensuales. En Insar te ofrecemos soluciones a medida para viviendas, negocios o explotaciones agrícolas. Empieza a ahorrar, empieza a producir. El sol es tuyo, Insar. Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo programa de A Paso Lento, un programa
cuaresmal que le acerca la Semana Santa y las cofradías hasta sus casas. En estos primeros minutos vamos a ver la presentación de la revista de los campanilleros que tuvo lugar el 28 de febrero en el auditorio José Luis Miranda Roldán. Y a la vuelta de ese pequeño resumen de la presentación, vamos a estar aquí en este plató, en este set, hablando con el autor del cartel y con el director de la revista de los campanilleros. La presentación de la 99ª edición de la revista Los Campanilleros continuó desvelando los contenidos más singulares de una publicación que año tras año se consolida como memoria viva de la Semana Santa de Archidona. Uno de los bloques centrales de esta edición es el artículo editorial que, bajo el título implícito de Recuperación y Memoria, aborda los personajes perdidos de la Semana Santa archidonesa, inspirados en la recuperación genética de especies extinguidas, como el caso de Remus, el lobo recreado por ingeniería genética que ilustró la portada de Time en 2025. Los directores plantean una analogía con la ingeniería cofrade, como reconstruir visual y documentalmente figuras desaparecidas del imaginario local. Con la colaboración de Rocío Mesa y un amplio equipo, se han recreado personajes de los que apenas se conservan referencias, como los 72 del Ojo de Cristo, realizando interpretaciones lo más fieles posible a la documentación existente. En algunos casos, como el Apostolado Chiquito, incluso se confeccionaron elementos específicos para la sesión fotográfica. La revista vuelve así a apostar por un trabajo coral donde la implicación de numerosos colaboradores amplía cada año los créditos y enriquece el resultado final. En la sección de indagaciones, la publicación reúne nuevas aportaciones históricas. Enrique Guevara Pérez firma un estudio sobre publicaciones cofrades a nivel nacional. Félix Jiménez Maldonado analiza la antigua imagen de María Magdalena de la Cofradía del Nazareno. Y José García Aguilar continúa su recorrido por la historia de la agrupación en los años 50 del siglo XX. Antonio Jesús González Aguilera rescata un episodio prácticamente olvidado, la celebración en 1951 del cuarto centenario fundacional del convento de las monjas mínimas, reconstruido a partir de fotografías familiares conservadas en antiguas cajas de zapatos. Por su parte, Ana María Valencia Córdoba y Juan Carlos Zamora Guerrero documentan la coronación litúrgica de Nuestra Señora de la Victoria, mientras que Manuel Garrido Pérez completa su estudio sobre los hermanos y devotos del Cristo de la Humildad en el siglo XIX. El nuevo integrante del equipo, González Tejero Martín, aporta un reportaje que ahonda en uno de los escaparates más cofrades de la localidad, vinculando tradición familiar y devoción popular en un artículo que ha sido especialmente valorado por la dirección. Otro de los aspectos destacados es el uso responsable de la inteligencia artificial. La revista ha empleado esta herramienta para revelar negativos antiguos, colorear fotografías históricas o mejorar su resolución, siempre indicando claramente el tratamiento aplicado y respetando la fidelidad del original. Los responsables subrayaron el carácter ético del proceso, evitando idealizaciones o alteraciones que distorsionaran la documentación histórica. La contraportada supone una de las apuestas más innovadoras de esta edición, como todos los años, inspirada en el universo cinematográfico de Tron y su estética futurista. El equipo creativo, con la producción de Table Studio, ha desarrollado una alegoría titulada El Dodecapóstol, que simboliza la elección del colegio apostólico a través de una puesta en escena visualmente impactante. La sesión fotográfica, una de las más complejas realizadas hasta la fecha, contó con un gran despliegue técnico que tuvo como modelos a los propios directores. La presentación concluyó con la proyección del vídeo final y un llamamiento a los asistentes a leer y compartir la revista, concebida no solo como un objeto de colección, sino como espacio vivo de reflexión, memoria y divulgación de la identidad cofrade archidonesa. La edición 99 de Los Campanilleros ya se encuentra lista para iniciar su camino hacia el centenario, reafirmando su vocación de servicio a la historia y al presente de la Semana Santa archidonesa. Bueno, y esta noche nos acompañan aquí en este set de grabación el cartelista de este año 2026, Antonio, Tito. Yo te voy a decir Tito, no voy Tranquilo, a cambiar. yo lo prefiero así. y Juanjo, director de la revista que se presentó el pasado sábado. Vamos a empezar, tápate los oídos. Juanjo, ¿qué te ha parecido el cartel de este año? Hombre, a mí no me... va a sonar mal, pero no es que no me haya sorprendido, pero no me sorprende el resultado porque ya el año pasado trabajamos
ten con ten para la revista, sobre todo para las secciones bueno, para las cabeceras de las secciones de cada apartado de la revista. Y bueno, él me ha sufrido a mí, y aparte, pues bueno, en ese sentido, pues sabía que el resultado iba a ser bueno, y sobre todo, bueno, no esperaba el hecho de el resultado final como lo había planteado, claro, porque en el caso del año pasado nos retroalimentamos mucho en el sentido de que yo le iba dando un poco más la línea por dónde ir, y este año ha ido solito, ¿no? Y habéis visto que no le hace falta tampoco mucha tutela en ese sentido, porque él sabe, pues, captar y plasmar, pues bueno, la esencia de lo que es la Semana Santa, ¿no? Y aparte que con la explicación que nos dio ese día de la presentación de su cartel, pues nos quedó a todos claro. Pasa algo parecido con la revista. Cuando explica realmente las cosas, la gente lo comprende mejor, y bueno, no deja lugar a esa libre interpretación que después, pues bueno, por la calle, pues todo el mundo suele verlo de manera distinta, pero cuando se lo dan mascado, es mucho mejor. Acierta. Sí, porque al final la interpretación de cada uno puede ser distinta, ¿verdad? Cuando lo ve. Sí. Eso es así. Porque, Tito, aunque los que estuvimos allí lo escuchamos, dinos qué has querido transmitir tú con este cartel. Porque es un cartel llamativo que no ha dejado indiferente a nadie. Muchísimas gracias, familia. La verdad es que vuestras palabras, bueno, a mí me honran un montón. Al final yo lo que quería expresar era que la esencia de la Semana Santa, los valores, se presentan por sí solos con humildad, con la penitencia. Por eso el elemento principal, que era el Jesucristo, va desnudo, es sencillo, remarca la herida, porque para mí era eso súper importante, la penitencia. Y creo que como bien habéis dicho, para representar nuestro pueblo, la Semana Santa de nuestro pueblo, pues qué mejor algo que pudiésemos interiorizar, pensar y reflexionar todos desde nuestro propio caso. Entonces, quería que fuese eso, una herida. Y todos sabemos lo que puede significar una herida en nuestra vida, de manera física o conceptual. Y Cristo es un ejemplo para ello, y eso era lo que quería. Luego, es verdad que gracias a Juanjo, pues he tenido una línea, porque aunque sea súper amable con sus palabras, gracias a esa línea que trabajamos el año anterior, para mí fue mucho más fácil el trabajarlo este año de manera independiente. E incluso, pues oye, que se viese la relación, que muchísimos vecinos me lo han dicho, tío, las cabeceras, en los carteles de otros años, el de este, todo se ve que has sido tú. Y joder, a nivel artista, eso para mí es súper importante, que se vea una personalidad y una línea, un camino. Luego, en segundo plano, sí que quería representar, porque para nosotros, oye, el arte de la Semana Santa se representa con mucho detalle, con mucho simbolismo, una paleta de colores diversa, rollo por las distintas cofradías, pero todo rollo siempre ornamentado, con arte gótico, y que vamos, que cualquiera, sea cofrade o no, pudiese ver. Y realmente con esos dos conceptos, uno principal más humilde y que habla de los valores más internos, y otro más decoroso, rollo en segundo plano, que tuviesen una buena, pues, sinergia. Y fue saliendo solo. Yo prácticamente no elegí nada, solo que fue fluyendo. A partir de elegir esos dos elementos, ya la selección de los demás va surgiendo. Gracias a la presentación de la revista hemos visto el proceso. Yo creo que es la primera vez que se ha visto un proceso completo, porque sí es verdad que en el óleo hemos visto a lo mejor una foto del boceto, una foto del principio, pero en este caso hemos visto completamente cómo se ha ido desarrollando ese cartel. ¿Cómo lo has estado haciendo? Creo que aquí nos van a poner por algún lado. Perfecto. El proceso lo vamos a ir viendo. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de hacerlo. Perfecto. La verdad es que ha sido muy guay poder contar con vosotros, con toda esta plataforma, para que también, por ejemplo, enseñarlo. Y para romper un poco, como ya me habéis dicho, me ha dicho mucha gente, como un estigma, ¿no? En cuanto al diseño digital. Muchas veces creemos que el diseño digital no puede ser más confuso, puede engañar más y que te puede servir de más herramienta.
cosas, que es así. En vez de tener que tener 40 pinceles, los tienes todos en el mismo lápiz. Pero solo es una herramienta, uno depende de que pueda hacer una copia o que no, que haya un estudio previo, un trabajo, un cariño. Entonces, en el proceso de eso, gracias a estas aplicaciones se puede ver desde todas las partes de la elaboración de una ilustración, cómo va. Porque muchas veces, incluso haciendo un óleo, tenemos referencias o esculpiendo, porque para hacer algo necesitamos conocerse algo y para conocerlo tenemos que tener una imagen que hable de él. Y lo guay que creo que nos sirve, por ejemplo, vídeos como este del montaje, es eso precisamente, es que vemos la parte de estructura, vemos rollo cómo se tiran las líneas, cómo rollo todo se monta, vemos luego cómo apoyamos eso con unas sombras que no pone nada de manera mágica, sino que se van apoyando una tras otra, capa tras capa, y el dibujo es el que te habla. Incluso si el propio proyecto se hiciese a través de una inteligencia artificial, ese cariño no se puede conseguir si tú no le dedicas tiempo, pero nunca me gustó. De hecho, sigo sin comprenderlo y me gusta el rollo mantener como esa esencia, el rollo de dibujo en el apartado digital, porque así también combate un poco mi síndrome del impostor. Creo que a todos nos pasa de cuando en cuando, entonces te tienes que hacer demostraciones. Y oye, eso también sirve para el público para que lo vea. Porque al final es que el problema que tenemos es que la visión es, esto es diseño digital, le ha dado un botón, Claro. le ha puesto a ChatGPT, a Gemini, hazme un cartel de esto, tal, pum, botón, ya tenemos cartel. Claro. Y en este caso no. Esta es la misma técnica, supongo, que hicisteis el año pasado, contarnos también un poco cómo fue ese desarrollo de esas cabeceras, que yo creo que ahí fue cuando teníamos medio claro que el cartelista de este año tenías que ser tú. Pues yo creo que fue un descubrimiento de todos, de decir, oye, esto funciona. Vale. No va a lo mejor con el barroquismo, con el clasicismo de la Semana Santa, pero sí es verdad que es que llevamos unos años de vanguardismo con la revista que flipa. Entonces, contarme cómo surgió esa idea, cómo lo trabajaste el año pasado. Bueno, llevamos, como hemos explicado en otras ocasiones, nuestra programación en la revista abarca un listado muy amplio de temas, ¿no? Esto lo hicimos prácticamente el primer año de la revista. Hicimos un listado grandísimo de todas esas cosas que nos llaman la atención y que nos gustaría que rompieran en la revista, y también temas que no han sido tratados en otras publicaciones cofrades. Es decir, hemos hecho también un estudio de campo ya hace mucho tiempo para ver qué temas podíamos tratar, sobre todo que fueran rompedores, vanguardistas, pero siempre manteniendo una esencia cofrade con el respeto que merece, pues bueno, nuestra tradición y nuestra devoción, nuestra fe, ¿no? Entonces, el tatuaje lo teníamos ahí puesto, pero no teníamos la persona que canalizara ese tema, ¿no? Porque teníamos que salir a lo mejor fuera, a Málaga o a Sevilla, tatuadores que están especializados en ese tatuaje cofrade exclusivamente. Y nosotros buscábamos algo más archidonés, algo más local, ¿no? Algo que también nosotros podamos proyectar hacia afuera, ¿no? En Archidona tenemos de todo, ¿no? Y con esto lo hemos demostrado. Hemos sabido esperar el momento donde haya alguien que ha desarrollado ese tema. Entonces empezamos básicamente por el mundo del tatuaje. Le propusimos un artículo. Oye, ¿nos puedes hablar del mundo del tatuaje? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los orígenes del tatuaje? Y después nos dice o nos explica un poco cómo se haría un tatuaje cofrade, ¿no? O qué es lo que se haría uno, o si tú o tú eres un profesional de esto y alguien viene a tatuarse, ¿cómo lo orientarías, ¿no? Entonces lo ligamos por ahí y aparte buscamos esos ejemplos ya existentes en tatuajes de la gente dentro de la Semana Santa de Archidona y algunos fuera, porque al fin y al cabo hay que contrastar un poco la localidad con lo que es el universo cofrade en general.
Y a partir de ahí, pues a Antonio Nuevo y a mí se nos encendió la bombilla. Dice, oye, ¿por qué no podemos hacer algo que le dé concepto en toda la revista? Es decir, aparte de que hay un artículo rompedor diferente, pues vamos a hacer otras cosas también diferentes que acompañen o apoyen ese artículo interesante, ¿no? Entonces, contactamos con él. Hicimos varias reuniones, ¿no? Así un poco más formales o informales, depende de cómo lo... Súper guay, salió muy orgánico todo. Claro, la idea era decir, mira, Antonio, nosotros pretendemos que seas tú, nosotros te vamos a decir más o menos cómo lo haríamos, cuál es nuestra idea. Y entonces ahí empezaron a salir muchas ideas conjuntas, como por ejemplo hacer portadas que fueran conectadas. Es decir, cuando el año pasado se iniciaba la sección de agrupación de cofradías con esa campana, con ese triángulo detrás, la descomposición de la luz, con el ad. Claro, eso después, si tú pones esa portada con la portada de cofradías, que era un mazo de un San Pedro donde venía toda la luz refractada, venía con todos los colores y volvía a canalizarse otra vez en luz blanca, guapísimo. Pues hicimos que cada cosa tuviera conexión, ¿no? Y entonces moló mucho porque íbamos entusiasmándonos continuamente. Para mí fue increíble. Aparte de que él nos sufrió un poco, porque buscamos siempre un poco la excelencia, somos bastante exigentes en ese sentido. Y él, pues claro, él tiene un negocio, tiene que atender otras cosas. Y algunas veces dicen, madre mía, esto es lo que hay, así se queda, tal. Y ya, bueno, yo también he de decir que me gustó mucho porque en base a lo que él me mandaba, algunas cosas yo las iba de manera plana, porque él lo tiene todo capeado, ¿no? Entonces yo tengo que, de un plano, tengo que generar, ¿sabes? Entonces le decía, mira, pon esto más grande, o yo lo veo más grande más que nada para compensar y no quede todo muy... Una cosa, la otra... Al final converger y que sea rollo muchas veces hacer una colaboración con otro artista puede ser difícil. Y es verdad que a veces rollo salían problemas que resolver. Pero tío, estaba guapísimo porque en el sentido por lo menos de compañerismo y de liderazgo, porque al final aquí Juanjo es la cabeza, el rollo, y a mí me sorprendió mucho y agradecí porque... No sería de otra manera si él no fuese una persona tan preparada, que se nota que se estudia rollo a nivel histórico, cofrade, lo que sea, rollo, porque también lo hizo con el tatuaje, y el rollo eso también me hizo conectar más con él, el comprenderlo más hacia donde lo quería, las cosas que él siempre decía, rollo las decía por un motivo muy concreto. Eso creo que ayuda también a que algo pues se vea más forjado, y cuando se trabaja en equipo pues es obligatorio. Y la verdad es que para mí pues fue súper bonito ver eso, que no solo en el tema cofrade histórico, sino que para aplicarlo a esto, también lo hizo en mi sector, en el tatuaje, y fue súper chulo. Fue súper chulo el hacer el artículo entre ambos, porque aunque siempre se investiga un poco, a nivel académico, este tipo de proyectos hacen que profundice, que te especialices un poquito más en otros sentidos, que pueda aportar algo nuevo a los vecinos, a la gente que pueda rollo llegar a la revista, de aquí, de fuera y donde sea. Pero estuvo muy guay el montar ese proyecto bueno, el año pasado rollo con las cabeceras, que yo no sabía por dónde iba a ir los tiros, y al final estuvo guapísimo. Hombre, se trata, por resumirlo de alguna manera, yo creo que es cuestión de abrir la mente, ¿no? No de par en par, pero sí abrir un poco la mente y eso, fusionar mundos muy distintos que no tienen por qué ser incompatibles. Claro. Entonces, ahí es donde está la gracia de todo, y aparte que surgen, pues bueno, como ha dicho él, las colaboraciones entre personas que no estamos a lo mejor tan metidas en el mundo del tatuaje, pero no tenemos interés, y los profesionales de esta disciplina, que al fin y al cabo, como ponía en el artículo, pensábamos que el tatuaje era una cosa de presidiario, de personas de baja reputación, y hoy en día, ¿qué hijo de vecino no tiene un tatuaje? Se ha normalizado, y yo creo que esa normalización ha ayudado mucho a que sea totalmente transversal, que abarca
pues todos los sentimientos, todas las religiones, lo que cada uno quiere expresar. Entonces Claro. eso es muy positivo y muy chulo y sobre todo, pues bueno, aplicarlo al plano cofrade, que a nosotros nos gusta el tema de las cofradías, la Semana Santa, Claro. la historia, el barroco, el arte, todas esas cosas, queda muy chulo porque combina Sí, y hace las obtiene paces. resultados muy diferentes, ¿no? Sí. No lo No lo convencional. convencional, claro. Claro, la Semana Santa admite el barroco, admite ese rollo vanguardista, o es solo en plan vamos a dejarlo para carteles, revistas y poco más, o se podría trasladar a otros aspectos de la Semana Santa. Sí, yo creo que al final la Semana Santa y el tatuaje pueden tener varias cosas en común, pero una que me parece fundamental es el concepto de espiritualidad y de expresión. Un rollo, la religión y quiere contar una expresión interna, un camino interno que se vuelve colectivo. El tatuaje, rollo, muestra expresiones internas de manera externa. Entonces, ¿por qué no? Es normal que de manera contextual hayan cogido ciertos tines durante mucho tiempo, el tatuaje u otros hábitos, pero no hay conceptos que sean más negativos que otros. Por ejemplo, un cuchillo no es algo negativo si lo utilizas para cocinar, y si lo utilizamos para amenazar. Un tatuaje puede ser malo si está vacío de algo interno, ya sea una fe, o ya sea rollo una ideología, o ya sea un objeto. Pero si está cargado de sentimientos, tus vecinos y tu entorno, y sobre todo tú, va a ser algo lícito y digno. Entonces, claro, pueden tener una estrechar las manos entre esos dos mundos y poder hacer las paces. Además que el cristianismo, a diferencia de otras religiones, que oye, por supuestísimo no es algo que yo decida, sino que eso va avanzando y se decide rollo por el colectivo y por la cabeza de esos colectivos. Pero, en mi opinión, el cristianismo perdona, cambia y avanza. Hay otras religiones que obviamente esa doctrina tiene fuerza por permanecer como es durante todos los años. En el cristianismo veo que no, y que parte de nuestra fuerza es el perdón y el cambio. No a todo, como hemos dicho, pero sí, algo como esto no creo que sea algo negativo. Y he tenido clientes que han querido hacerse la cara de Jesús o de la Virgen, han querido un símbolo de su cofradía, han querido una fecha concreta, y para ellos es un orgullo, y para su familia incluso, rollo, pueden haber ejemplos de personas aquí que su abuela o su madre incluso todavía, depende del caso, al contarle que se van a hacer un tatuaje, bueno, una mamá o una abuela siempre se preocupa por uno, ¿no? Entonces dice, a ver lo que te va a hacer. Y fija, normalmente lo que eligen para no salirse de las reglas es algo con un motivo personal. Es guay que ese motivo personal también pueda ser rollo algo de la Semana Santa y que tu abuela o tu madre se le abre el corazón ante eso, ¿no? Puede ser rollo, pues oye, eso sí, eso me gusta que te lo hayas hecho, querido. Entonces, es guay, es guay, es guay. Y lo veo que cada vez más cerca, esa convergencia entre mundos, y oye, no veo por qué tiene que ser negativo. Al final, puedes hacer una disciplina con vulgaridad o con profesionalidad. Y eso ya depende de la persona, del artista y del entorno. Y aquí, como tenemos una historia cofrade tan tocha, que además alimentamos con el trabajo, por ejemplo, el vuestro, que es increíble, y que yo admiro muchísimo, porque, wow, hay una cantidad de cariño, de tiempo, que al final tiene resultados. Tiene hijos rollo en personas como yo, que a lo mejor no son tan afines al mundo cofrade, pero que al final, gracias a ese trabajo, que es valor, porque al final es un sentimiento interno, uno lo ve desde fuera, lo admira y se quiere unir. Y así suma y sigue el puzzle y se seguirá construyendo, creo yo. ¿Cuál es el tatuaje un cofrade más difícil que has hecho? Wow. Esto, creo que una virgen, porque hice un tatuaje que era religioso, pero en el sentido justo contrario, fue muy profano, y para mí fue muy
duro, incluso rollo a día de hoy lo pienso y puede ser más turbulento. No por el que sea profano como tal, sino es que, wow, pues se mezclan muchas cosas. Pero si me preguntas sobre la dificultad técnica, creo que una virgen es muy difícil de hacer y de captar. Como todo rollo se va aprendiendo y se aprende a seleccionar los elementos. Pero ya sabemos, nuestras vírgenes tienen muchísimos ornamentos, mucho adorno, luego contrasta porque la única parte visible de su cara es el rostro, un rostro súper suave. Entonces, como combinar ambas cosas, para mí fue muy difícil y además me pilló prácticamente cuando estaba empezando a tatuar y fue muy difícil. A día de hoy me encantaría que la gente viniese con proyectos más cofrades y tengo que animarle a ello, pero no suele ser lo que más trabajo. Bueno, Juanjo, cambiando un poco de tema a la revista, este año habéis dado una vueltecita de tuerca, hemos pasado de la digitalización del año pasado a la inteligencia artificial este año. Nosotros también estamos intentando meterla, porque al final es una herramienta. ¿Cómo ha sido ese proceso de rescatar parte de la historia con ese resultado que vimos el sábado y que queremos ver ya mismo en nuestras manos para ver ese resultado? Bueno, lo que íbamos buscando sobre todo es el acercamiento lo que le marca a la inteligencia artificial sea lo más aproximado al original, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que tratamos aquí es de rescatar o acentuar detalles que se nos escapan a la vista, porque claro, en aquellos tiempos la fotografía no estaba tan desarrollada como ahora. Ahora hay, cámaras de fotos o incluso teléfonos móviles que te hacen una foto espectacular. Antes, pues teníamos la típica cámara de nitrato de plata con cristales que son increíblemente precisas y que dan mucha definición. Pensamos que por ser antiguo no las da, pero una vez tú haces una nueva digitalización de eso con cámaras de fotos, salen muchos más detalles de los que ves a lo mejor en un simple escaneado, ¿no? Entonces, lo que buscábamos con la inteligencia artificial era mejorar y revelar fotografías para poderlas usar de una manera más grande o más escalada y sacar aquellos detalles que a lo mejor el ojo humano no capta, porque al fin y al cabo la propia fotografía no deja de ser información. Otra cosa es cómo la proceses. Entonces la inteligencia artificial la procesa de una manera completamente distinta al ojo humano y a lo mejor dentro de esos píxeles pues aparecen detalles o dentro de lo que cabe algún trazo o alguna línea que nosotros no vemos pero que la inteligencia artificial sí. Guapísimo. Y te puede sacar rasgos o te puede sacar cosas que no ves de manera a primera vista, ¿no? Entonces empezamos a aplicarlas con muchísimos resultados, muy dispares, diciéndole házmelo en color, házmelo en blanco y negro, y ha habido una serie de resultados que se han acercado prácticamente a un 95-100% de lo que es la imagen original y que han sacado, detalles, acentuado otros, revelado partes que estaban más difusas, incluso ha puesto cosas que realmente sí existen y que no va es decir, no va en esa foto, pero la inteligencia artificial no sé cómo lo ha hecho, la verdad que da un poco de yuyu, o da como que pensar, ¿no? Oye, en una foto que tenemos del Cristo Mayor de Oro, bajando la calle Santo Domingo, y me pone un muro aquí y digo, ¿cómo ha interpretado la inteligencia artificial de que sabe que aquí hay un muro? Y es que existe un muro de verdad. Entonces la hemos puesto principalmente por eso, porque le ha dado mucha verdad, ¿no? A lo mejor hay un tanto por ciento de elementos que pueden patinar, pero son mínimos, son básicamente imperceptibles. Claro, alguien tan concienzudo como yo, que me gusta fijarme en los pequeños detalles, algunas cosas sí las noto, pero claro, si tú lo ves en su conjunto y de una manera global, pues básicamente cubre completamente las expectativas. Y entonces hemos ido trabajando una serie de fotografías en ese sentido, buscando lo que es el 100%, y creo que nos hemos acercado muchísimo en todas. Yo diría que hasta el 99,9%, y te cambian varias cosas. ¿Qué hemos aprendido con esto?
que incluso las fotografías que se hacían en blanco y negro, la máquina acierta muchos de los colores. Entonces, no sabemos cómo lo hace. Tendrá su explicación, evidentemente, pero bueno, nosotros dentro de Gaber no hemos andado en eso, pero en resultados que hemos descartado, han puesto las túnicas del color que eran. Increíble. O sea, que, y, por ejemplo, hombre, sí es cierto que la máquina interpreta que es una imagen religiosa, que tiene unos patrones de colores para las túnicas muy limitados, puede ser morado, claro, puede ser rojo, si es muy luminosa sabe que es blanca, claro. No te va poniendo colores muy estridentes, saben que son ese tipo de colores, pero lo que no sabe la inteligencia artificial es ¿por qué en una imagen que le doy de la cofradía del huerto te pone que es celeste? No lo entiendo. No. Sinceramente, podía haber puesto otro color, un amarillo, un ocre, podía haber puesto miles de colores que casan con ese espectro cromático que aunque está en blanco y negro, sí, pero te pone que es azul, te pone que es celeste, ya no es azul chillón, es celeste. Entonces nos ha dejado increíble. Un poco inquietos, ¿no? En ese sentido, pero trabajar con esto, ahora que está en pañales, aunque pensamos que está súper avanzado, está en pañales, todavía quedan desarrollar mucho más lo que es la inteligencia artificial en el plano gráfico, ahí en donde yo me centro. Y creo que, bueno, pues aplicarlo aquí pues nos hace aprender también, ¿no? Y apreciar, pues bueno, las fotografías de otra manera. Sí, yo la verdad es que flipé. En plan, cuando lo vi no me lo esperaba esa parte, esa sesión en la revista y me pareció increíble el hecho rollo de poder rescatar detalles, como has dicho, incluso recrear colores y que encima lo haga con precisión, porque eso tampoco lo sabía, pero claro, explicándolo tú rollo lo valora y es una super herramienta, como ha dicho. No, al final es una herramienta. Nosotros la semana pasada pusimos una fotografía de la primera procesión del resucitado y aparecen dos personas del huerto y es lo que dices tú, a la primera sabía que era el celeste y blanco. En esa, al principio, la única que tuvimos que tocar un poco fue la del dulce nombre, que lo puso entero de morado. Pero poco más, es la verdad que es una herramienta buena siempre que se tenga buena intención, como decíais vosotros. Sí, se use de manera responsable, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo está muy bien, podemos jugar, todos tenemos al alcance la inteligencia artificial, podemos jugar con ella. Pero claro, a la hora de tú plasmar esos resultados, una revista que tiene ya un bagaje, que intentamos que sea científica, lo más académica posible, y que aparte sea una referencia para la investigación, porque al fin y al cabo por ahí también la hemos querido encauzar, pues hay que darle, pues bueno, dentro de esa cientificidad hay que darle veracidad y que tenga pues rigor, ¿no? Entonces claro. Podemos poner cualquier cosa, pero no podemos alterar lo original, ¿no? Porque claro. Sería absurdo, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho es no poner una sección propiamente dicha de inteligencia artificial, pero sí utilizar la inteligencia artificial para aquellos artículos que nos han remitido o para aquellas secciones que habíamos visto que a lo mejor tenía encaje en una imagen antigua, pues el hecho de colocarla para salvar obstáculos. Me explico. En el caso hay una fotografía del apostolado de atributos del dulce nombre que era muy pequeña, muy pequeña. Entonces, ¿qué nos propusimos con eso? Oye, ¿será capaz la inteligencia artificial de reescalármela para poderla utilizar y que se vea bien definida la revista? Hicimos la prueba y es que alucinamos, porque le sacó hasta las venas de las manos, incluso en las mismas posiciones. Y dijimos, pues hombre, con esto yo creo que abrimos un buen melón para poderlo aplicar en el futuro, pero como hemos dicho, de manera responsable y no publicando cualquier cosa, sino seleccionando bien los mejores resultados y sobre todo que tengan utilidad práctica, ¿no? Claro. Y nos permitan aprender y aparte pues plasmar las cosas dentro de los estándares de calidad que nosotros vamos buscando, es decir, que se vean bien las fotos, bien definidas y después la impresión salga bien, que no haya, por ejemplo, pues yo que sé, si pone una imagen en color, que este año hemos puesto solo una en color, que es la del Cristo de la Humildad, el que abre el artículo de Manolo Garrido, nos reveló la parte de arriba, incluso completando al 100% las potencias del Cristo, continuando con la estancia,
que es lo que es la estancia de donde estaba el Cristo, dándole texturas muy realísticas y claro, dijimos, oye, creo que para mostrar hasta dónde puede llegar y los resultados que estamos obteniendo habría que ponerla en color, ¿no? Porque también todo eso tiene su encanto si lo muestra de manera original en blanco y negro, pero bueno, intentamos también, como hemos dicho, salirnos un poco del tiesto para que la gente conozca un poco, pues bueno, cómo podría haber sido si hubiéramos tenido una cámara o un móvil en aquel año y haber hecho una foto en esa misma posición. Es más, lo interpreta también porque en el caso de un Cristo es muy complicado, ¿no? Que diga, bueno, ¿cómo sabe que son heridas? Claro. Que sí, que a ver, eso lo tiene programado, pero podría haber puesto o haberlo interpretado de miles de maneras distintas. Podría haber acentuado más una venita o que puede ser una persona sin tener conciencia de que es una imagen religiosa y que lleva tatuajes, ¿no? Porque hay muchas manchas, entonces podría decir, pues mira, pues le pongo tatuajes o lo pongo de colores diferentes, ¿no? Pues no, ha identificado perfectamente que son heridas, que es sangre, y te la pone todo en el mismo sitio. Increíble. Y es increíble, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos ha fascinado un poco de este uso de la inteligencia artificial. Sí es cierto que no vamos a abusar de ella. Simplemente hemos dicho, se utilizará cuando realmente veamos que aporta y se reseñará en el pie de foto de que ha sido tratada con inteligencia artificial, porque al fin y al cabo esa trazabilidad en los procesos también es positiva porque nos hace acudir a las fuentes originales y no a lo que hemos alterado, ¿no? O lo que hemos hecho nosotros. Claro. Sí, o por lo menos que la gente sepa exactamente lo que se ha tocado o no. Cuéntanos, Juanjo, cómo es ese proceso, porque yo a lo mejor sí sé un poco, Tito lo hemos cogido que por suerte dice que no sabe. Cuéntale un poco a la audiencia cómo es ese proceso, cómo se utiliza esa inteligencia artificial para rescatar fotografías en este caso. Bueno, hemos de tener en cuenta que aunque la inteligencia artificial está al alcance de cualquiera, porque hay portales de internet en grandes empresas, grandes compañías de tecnología, como puede ser Google o puede ser otras diferentes, tiene pues bueno, versiones gratuitas y versiones de pago. Las versiones de pago evidentemente son mucho más potentes, te permiten afinar más y te ofrecen o te arrojan lo que son resultados con más calidad, con más procesamiento y con, de alguna manera, escalabilidad, ¿no? Es decir, si tengo una imagen así y me la puede escalar o me la puede hacer más grande, es mejor para poderla utilizar a posteriori. Si tú utilizas una versión gratuita, siempre te va a dar un tamaño estándar que no va a poder hacer más grande. Entonces, hay que diferenciar primero eso, que hay que acudir a un servicio de pago, es decir, nosotros tenemos una licencia que hemos pagado, bueno, que yo pago en concreto porque yo no solo lo utilizo para este campo, sino que lo puedo utilizar para otras cosas personales o incluso laborales. Entonces, hemos aprovechado una licencia, entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Acude a un portal de internet, pueden ser muchos específicos para imágenes, porque bueno, hay otras que te permiten pues procesar textos, hacer preguntas, operaciones matemáticas, en fin. En este caso hemos buscado algo que procese imagen plana, es decir, que no es un vídeo, para entendernos, ¿no? Entonces ahí en la interfaz, en la plataforma, que suelen ser plataformas web, es decir, no son programas que instalas en tu ordenador, que también lo hay, pero bueno, suelen ser casi todo en páginas web, ¿no? Entonces ahí la inteligencia artificial te permite hacer un seteo, una parametrización del resultado, como lo quieras, es decir, pues lo quiero más cinematográfico, más histórico, todo eso va parametrizado y tú lo tienes que encajar y sobre todo decírselo y dárselo mascado a la inteligencia artificial, porque si le das libre albedrío te puede hacer cualquier cosa aleatoriamente. Entonces, seteas todos esos parámetros y luego hay una casillita donde tú le dices qué es lo que quieres. Entonces, antes lo hemos estado hablando, dice, está muy bien, yo le puedo poner las cosas en español, pero se comporta mejor en inglés. Entonces, ahora hay que afinarlo en otro idioma y escribirlo. Ahí pues le dices todo, pues
ser estricto con la foto original, no quiero que idealices, no quiero que cambies colores, o lo quiero en blanco y negro, o sácame los colores que pienses que tienen que ver con tal. La definición la quiero en 8K, o la quiero en 4K, o quiero que... muchas cosas. Es que son tantas las variables, pero ahí todo lo vas escribiendo. Toda la información que tengas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no tienes el resultado que tú quieras y tienes que ir cambiando el parámetro. Es decir, es como hacer un experimento. Tú vas echando una gotita de algo y a lo mejor te pasa, ¡pum!, y te explota. Pues aquí es exactamente igual. Yo sé que echa 4 gotas y me ha explotado, pues he hecho solo 3. Pues aquí es exactamente lo mismo. Vas afinando el algoritmo, bueno, más bien, se llama prompt, pero para que no entiendan, es las instrucciones, los parámetros que le indica a la inteligencia artificial. Y en base a eso, pues ya trabaja un tiempo, porque parece que esto es un botón y sale, no, pero utiliza unos razonamientos que tú ya le has cargado, como hemos dicho, y al cabo de los 15 minutos, pues te arroja el resultado. Entonces, muchos los descartas, evidentemente, y otros pues los vas afinando hasta obtener el resultado que buscas. Guapísimo. Aparte de la inteligencia artificial, este año habéis rescatado, porque este año yo creo que es la revista del rescate, una serie de sesiones que han desaparecido. Habéis hecho una reconstrucción de la mano de Table Studio. Vamos a ver ese vídeo que habéis propuesto y a la vuelta vamos a ver cómo habéis hecho este proceso. Venga, anda, coge la bolsita, a ver, está cogiendo por algo.
Bueno, ya hemos visto este proceso de recuperación de sesiones extintas. Cuéntanos, Juanjo, porque este ha sido el hilo conductor de este año de la revista. Cuéntanos cómo surge este artículo. Como te he dicho antes, Rafa, esto es un guión que tenemos escrito desde hace mucho tiempo. Como hemos ido viendo a lo largo de la revista, siempre hemos dedicado, o el protagonista, pues todas esas singularidades que tiene la Semana Santa Archidona a través de sus figuras, el campanillero, el apostolado, los bernagales, la pedida o la demanda pública, los horquilleros, la forma de portar, en fin, hemos intentado plasmar en todas las revistas lo que tenemos, ¿no? Y lo que podemos explotar y lo que de alguna manera podemos transmitir a otros sitios que no tienen, ¿no? Porque Semana Santa hay en todos lados, más o menos se hace de la misma manera, las tradiciones son más o menos comunes, pero cada sitio tiene sus singularidades, ¿no? Entonces nosotros tenemos un abanico de singularidades tremendo y creo que es lo que debemos de explotar, ¿no? Porque al fin y al cabo, aparte de las figuras, pues tenemos los cordones, por ejemplo, hemos tenido las peanas, o hemos tenido, ¿qué te digo yo?, los cetros de hermano mayor. Todas esas cosas no las ves en cualquier sitio. Entonces, ¿qué hemos procurado? Pues potenciar todas esas singularidades, por pequeñas o grandes que sean. Y en este caso nos hemos, de alguna manera, apoyado en lo que nos falta, es decir, para poder conocernos bien y aparte transmitirlo también afuera, tenemos que saber qué es lo que hemos perdido por el camino. Y ahí es donde surge esa idea, ¿no? Entonces vamos a ver que en esas fotografías, ¿qué nos falta, no? Pues mira, pues los romanos no existen. Y además que hemos utilizado elementos originales, es decir, hemos intentado recrear cosas, porque hay informaciones o documentación exigua de algunas de ellas, pero hemos intentado recrearlo desde un punto de vista actual, cómo podrían ser si hoy en día siguieran existiendo, ¿no? O por lo menos si siguiera. También es otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que me gustaría, pues bueno, sin pretender ser un gurú ni yo qué sé, pedante en ese sentido, es mostrar a las cofradías qué es lo que han perdido y lo que pueden recuperar, ¿no? Porque al fin y al cabo es como decir, oye, mira, así era y algún día, pues en vez de importar figuras de fuera, podemos fomentar, recuperar las que nos faltan, ¿no? Entonces vamos recomponiendo o completando el puzzle de la Semana Santa Archidona. A lo mejor no lo van a recuperar esas tradiciones, las 4 cofradías, por ejemplo, que tenían el apostolado de tributos, pero con que solo lo recupere uno, ya hemos ganado, ¿no? Y a falta ya podemos mostrar esa diversidad de figuras que hemos tenido y que ya no están perdidas, aunque conozcamos muchos aspectos de ellas. Entonces, es una forma más de tener más singularidad si cabe, ¿no? Entonces, hemos querido también mostrar o poner en el foco tanto a las cofradías como a los cofrades, pues eso que nos falta, ¿no? Y creo que, bueno, es un buen colofón para cerrar esa serie de artículos editoriales, porque al fin y al cabo todo tiene un inicio y un final y ya no nos quedan muchas más chichas. Bueno, nos quedan cosas, pero ya a lo mejor no va por esa línea. En esa línea, ¿no? Entonces ya se nos han agotado en ese sentido las figuras o las singularidades humanas, ¿no? Porque tratamos de que también salga la gente, ¿no? Claro. Y salga la gente que normalmente no sale, ¿no? Porque aquí sabemos todos que estamos los artibles, que estamos en todos lados, que nos gusta estar, que apoyamos o intentamos apoyar todos los actos cofrades que hay, pero después que saliéramos siempre los mismos en las fotos, pues no nos gustaba mucho. Entonces hemos ido buscando pues esa diversidad en las caras, ¿no? Y aparte que la gente familia vea cómo se hace esto por dentro, ¿no? Sí, contra más puntos de vista, más se alimenta esa realidad. Y si mostráis una vista del pasado, de las distintas personas, no solo como has dicho de los mismos, pues este proyecto y esta realidad se alimenta y se enriquece mucho más. Aparte, a nosotros nos gusta pues el hecho de hacer la revista muy coral, es decir, que haya que participe mucha gente. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de transmitir lo que sea y que todo el mundo se siente identificado, ¿no? Porque si lo hiciéramos siempre los mismos,
pues es como, no sé, un poco más aburrido. Nosotros tenemos un equipo fijo y en base a ese equipo fijo después abrimos el abanico, pues, tanto para imagen contada, para hacer modelos en una foto, o yo qué sé, para el tema de preguntar a los secretarios, a la albacea, o canalizar por otros sitios para que la gente se sienta partícipe de lo que después le llega a las manos. Decir, Claro. es que, a ver, mira, esto me lo preguntaron a mí, Claro. y todos nos vemos reflejados ahí, porque al fin y al cabo la revista no es mía ni del equipo, es de todos los Semana Santa Archidona, de la agrupación de cofradías y por adición de todas las cofradías. Y a mí lo que me interesa como líder de la revista es que todos nos veamos representados ahí sin buscar medallas. Es decir, Claro. esto no es un mérito mío. Claro. Yo entiendo que el mérito mío está en el hecho de juntar mucha gente y que el resultado sea un resultado de la suma de muchos Totalmente. esfuerzos y puntos de vista, ¿no? Entonces, ahí es donde va, pues, bueno, nuestra política de hacer Qué guay. la revista. Cuéntanos un poco, porque dentro de las sesiones estas que habéis recuperado, es verdad que el apostolado de atributos de Diadema lo podemos medio ver con la recuperación de los evangelistas del huerto, pero sin embargo luego tenemos unos romanos con una vestimenta que es la original. El original. Claro, hay muchas cosas que tenemos en las casas de hermandades guardadas en cajas, que no es una crítica, no es negativa. De hecho, gracias a que están en una caja, se conservan, ¿no? Pero claro, yo que soy que me gusta saber qué hay y poder tirar del hilo, porque tengo esa venilla investigadora, pues claro, de estas veces que estás en la casa hermandad o ves un casco, un escudo, digo, ay, esto de los romanos, y te dice, no, pues ahí hay más cosas. Entonces dice, pues quiero verlas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que tenemos los trajes originales que están hechos en seda y con hilo de plata, por ejemplo, que son nobles, que no son disfraces, ¿no? Claro, No es un... guapísimo. Entonces nos propusimos el reto de decir, vamos a utilizar todo elemento original que hoy en día existe y lo vamos a tener que utilizar en la foto, porque eso es lo que le va a dar verdad, ¿no? Y valor a ese artículo, ¿no? Porque este año lo hemos hecho de manera más gráfica que documental o textual, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos son muy pocos y lo que nos interesa es que quede gráficamente se vea todo lo que se conserva. Por ejemplo, por hacer un poco más de spoiler, y que es algo que no ha salido en la presentación de la revista, hemos digitalizado tanto por delante como por detrás todas las diademas existentes en todas las cofradías, igualmente de todos los atributos. Es decir, todo lo que existe de estas figuras se ha digitalizado y se ha hecho una especie de collage para que la gente vea esas diferencias entre los atributos, entre las diademas, entre los colores de unos, colores de otros, qué es lo que tienen unos, qué es lo que tienen otros. Y lo que hemos hecho es dejar ese catálogo también, como hemos hecho otras veces con los enseres, de todo lo que no existe, pero hay algo físico, ¿no? Entonces se ha enfrentado cada una de las cofradías o cada cosa que tiene cada cofradía al texto. Y de esa forma se ve lo que existe, lo recreado y las fotografías que hemos podido acceder a ellas de cómo era y que nos ha ayudado a hacer la foto, ¿no? Pues en ese sentido, pues ha sido muy chulo porque hemos utilizado casi al 100% elementos originales, ¿no? Después ha habido una serie de postprocesados gráficos, por ejemplo, para cambiar un color de las túnicas, porque no teníamos túnicas de terciopelo de la soledad, porque normalmente son de raso, no tienen apostolado actualmente. Entonces pretendíamos generar lo que es una homogeneidad en el atuendo, ¿no? Y hemos utilizado, pues bueno, como has dicho, actualmente la Cofradía del Huerto tiene recuperada la sección de evangelistas, que también en este caso estuve yo por medio interviniendo en esta recuperación. Pues hemos utilizado los elementos comunes y lo hemos trasladado a los atributos, porque muchos de ellos tenían también pues esos mantones
que tienen los evangelistas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hemos utilizado? Porque en fotografías, por ejemplo, en la que hemos hablado antes del caído, bueno, o Cristo el Mayor Dolor, bajando la calle de Santo Domingo, se ve uno de ellos, que es San Pedro, que viene con la cruz así, y se ve ese manto. Entonces, sabemos que se utilizaban. También hay evidencias escritas que lo dicen, ¿no? Pero bueno, en ese sentido hemos unificado también el color, el blanco, aunque en otras cofradías podía haber sido en cualquier momento de la historia del mismo color a lo mejor de la túnica o tenía otro diferente, pero bueno, hemos intentado estandarizar. O como dijiste, que al final los colores pasionistas hasta la agrupación eran todos morado o negro. O no lo sabemos todavía, porque en otros sitios también han existido los verdes o los rojos, pero claro, los más habituales eran el morado y el negro. Vaya, hasta la presente no he visto en documentación que se utilicen otros colores. Sí es cierto que el blanco también era, es decir, todo, por ejemplo, la cofradía del Huerto, en este caso que veo aquí el libro que lo hemos puesto por lo mismo. Se habla de que en el siglo XVII la túnica de la cofradía del Huerto era blanca y tenía un escapulario y con un color leonado, que era más o menos el mismo color que tiene la portada. Difiere completamente del morado, como se sabe que posteriormente sí tuvo la cofradía del Huerto, que tuvo también el morado en las túnicas. Eso cambió en el siglo XVIII aproximadamente, a finales del XVIII y todo el siglo XIX, y ya a principios del siglo XX es cuando se otorgaron los colores de la agrupación de cofradías, en donde ya cambió por completo y bueno, tiene el actual celeste y blanco, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues en lo que es la investigación dentro de esta nos faltan datos, pero hemos, como hemos dicho, tratado de recrear todas esas figuras con elementos actuales para que sean reconocibles para cada cofradía, ¿no? Claro. Pues, hay otra que también lo habéis reinterpretado, que es los 72 del Ojo al Cristo. Cuéntanos un poco más de esa... Ahí también tenemos una laguna muy grande, porque esta sección está documentada sobre todo en los libros de la Cofradía de la Humildad en el siglo XIX, pero claro, se habla desde una posición genérica, ¿no? No te explica realmente todo lo que cómo vestía. ¿Por qué? Porque bueno, al fin y al cabo todo el mundo sabía lo que era, ¿no? Hoy en día no, porque nos falta esa información, pero sí se han conservado unas pequeñas cruces aproximadamente de este tamaño, que también han sido catalogadas en la revista cuando hicimos pues bueno, esa miscelánea de enseres para completar pues bueno, toda la serie que hicimos previamente. Y a partir de ese elemento hemos intentado pues reconstruir ese atuendo, ¿no? Evidentemente es un poco abstracto, ¿no? Porque no tenemos básicamente información al respecto, pero hemos intentado darle pues bueno, ese carácter penitencial o algo muy parecido a lo que puede ser un apostolado, pero desde otro punto de vista estético, ¿no? Entonces, con los elementos que tenía la cofradía o con los que atesoran, pues lo hicimos pues bueno, como algo más apostolado, como más intimista, y utilizamos los colores actuales de la cofradía de la Humildad básicamente para eso que he comentado antes, para hacerlo reconocible y situarlo dentro de la cofradía donde existió esa sección. ¿Hay más sesiones que se hayan perdido y que no sepamos muy bien cómo eran? A ver, para este artículo hemos elaborado un criterio, ¿no? El criterio ha sido de aquellas secciones que son fácilmente reconstruibles y hayan tenido o hayan perdurado lo suficientemente en el tiempo para poder ser recordadas, ¿no? Y sobre todo con ese componente histórico, ¿no? Porque al fin y al cabo nos gusta conocer más cosas de lo que tenemos más alejado, ¿no? En este caso también buscábamos que todas las cofradías de alguna manera aparecieran representadas. Entonces, en el caso del apostolado chiquito no es una cosa histórica. Sí es cierto que se hizo a partir del año 60 en adelante y después tuvo intermitencia y después en los años 80 lo volvimos más o menos a ver de esa forma. Entonces, consistencia histórica a lo mejor no tiene tanto como un apostolado a lo mejor de atributos porque tiene más recorrido temporal, pero si
nos hubiera gustado, o como hemos hecho, que todas las cofradías hubieran tenido una de esas secciones perdidas dentro de la revista, más que nada por el hecho de que eso le da riqueza y aparte le da variedad, ¿no? Y secciones que puedan encajar ahí y que son un misterio, a ver, yo como estoy todo el día leyendo y documentándome, incluso repaso 20 veces todas las fuentes. En el libro de la Semana Santa de Archidona 2024, que salió por el 75 aniversario de la agrupación de cofradías, que es decir, con varios autores como Juan Antonio Guerrero, Jacinto Muñoz, Isidoro Otero, Narciso Morales, en la sección del Dulce Nombre hay una sección que hablan de unos niños que llevaban como unos ramos en la mano. Entonces, ahí la verdad me surgió mucha curiosidad. No sé cómo se podría ver. Llevan coronitas, evidentemente, que eran las coronitas de flores, y unos ramos en la mano. Me genera mucha curiosidad, pero claro, el artículo no lo hacía yo, evidentemente. Aparte, si le dimos a Rocío, pues más o menos unas pautas, porque mira, quisiéramos destacar esta, pero si no, no hubiera salido mucho más extenso, ¿no? Entonces, esa figura me llama mucho la atención. No sé cómo tirar del hilo. Lo tengo pendiente. Después estaban, pues, en la cofradía del Huerto, estaban las capitas. Pero también es una sección que ha perdurado poco en el tiempo, ¿no? Entonces, no hemos querido sacar o reinterpretar más cosas por el hecho del volumen de más gente. Entonces, hemos pretendido a un ejemplo por cofradía y que de alguna manera sea abarcable de manera humana, ¿no? Pero yo creo que puede haber más figuras por ahí, pero no nos quedan muchas. Es decir, pueden ser cosas muy que hayan tenido un recorrido muy corto dentro de las cofradías. O muy antiguo, como por ejemplo las figuras bíblicas del huerto. Sí, bueno, eso ya desaparecieron pues a principios del siglo XVIII con la Real Cédula de Carlos III, que es donde ya se reconvirtió un poco esa manera de procesionar, sobre todo con la disciplina pública, con la sangre, que se infligían castigos públicos, que eran mucho más sangrientos. Entonces, todo eso cambió. Se derivó a otras formas por lo menos en Archidona, de representación o de manifestación de la fe. Entonces, en ese sentido, pues perdimos lo que es, bueno, lo que hemos dicho, las figuras bíblicas, que hoy en día pues es la santo y seña de otras localidades como puede ser Puente Genil, que es donde realmente se ha conservado mucha de esa tradición y a que hoy en día pues bueno interactúa con las propias procesiones estándar, con muchas comillas, ¿no? Entonces, hay muchas figuras. Por ejemplo, ahora también se me viene a la mente los maceros, que había en la cofradía del Dulce Nombre, había maceros. Pues eso también me llama mucho la atención. Pero claro, hemos intentado coger algo abarcable, sino que no sea que sea muy extenso, porque al fin y al cabo necesitaríamos muchas más páginas de la revista. Y bueno, tenemos que dejar algo en el tintero por si algún día te hacemos unas figuras perdidas de la Semana Santa bis, ¿no? Entonces, por el hecho de dejar el tiempo por si salen más datos o podemos tirar más del hilo. Bueno, y ya para ir terminando, ¿qué se puede esperar el espectador de la revista cuando la tenga en sus manos? Bueno, la verdad es que todos los años nos está haciendo más difícil hacer una revista que saque temas nuevos, ¿no? O que de alguna manera puedan sorprender. ¿Qué puedo esperar? Yo, llegado al punto que estamos, espero que cuando la gente termine o la tenga en sus manos, note que el nivel se mantiene. Porque subir cuando de alguna manera llevas y estiras tanto la cuerda, total, algún día se puede romper, ¿no? Y decir, hostia, ya... Mantener es lo difícil. Claro, entonces, al menos que la gente perciba que mantenemos el nivel, ¿no? Y si piensa que lo hemos elevado, que de alguna manera hemos innovado, o que hemos hecho un buen trabajo, pues para mí es una satisfacción, ¿no? Claro. Está claro que no vamos a cesar en buscar temáticas novedosas, en encajes novedosos, fusionar otros mundos con la Semana Santa, como hemos hecho este año con la foto de contraportada, e incluso con la recuperación de las figuras perdidas.
Entonces, yo espero que por lo menos aprecien que se mantiene el nivel y que se vea el trabajo que se dedica por parte de muchas personas en esta revista, y que ayude, pues bueno, a proyectar la Semana Santa de Archidona fuera de nuestras fronteras, que al fin y al cabo también es uno de los objetivos que tiene la revista. Y Tito, ¿tú qué esperas que la gente piense, sienta cuando vea tu obra, que ya está empezando a verse en los escaparates? ¿Y qué sientes tú pasear por una calle cualquiera y decir, ostras, esa es mi obra? Una dignidad increíble, la verdad. Al final el trabajo dignifica mi manera de ver, y cuando un trabajo que afecta rollo o que une a toda una localidad, pues precioso. Yo en los anteriores carteles que hice para el pueblo de otros eventos, mis motivos eran distintos, pero a través del primero vi que wow, es súper gratificante ese hecho. Creo que no en todos los contextos rollo eso, la gratificación nos alimenta, pero de una manera para el alma sí, y todo esto va de ello, ¿no? Entonces yo lo que espero cuando la gente vea el cartel es pues que lo disfrute, que le guste, rollo que invite, rollo a que vean el trabajo de este super equipo, porque me parece muy bonito rollo todo lo que hacen, a la manera de presentar, a la manera de clasificar, porque rollo nuestra historia es bueno que se clasifique para que haya gente que la pueda coleccionar, ver, acudir, inspirarse y tener un arraigo, un sentido y una verdad, como dice Juanjo. Entonces, que invite a eso, y sobre todo porque eso que guste y ya está. Bueno, pues yo creo que ya la charla ha sido súper amena. Os doy los micrófonos un poquito más para ver si queréis despediros, decirle algo a la audiencia. Vuestras son las cámaras. Pues, wow. Muchísimas gracias a todo el mundo, como siempre. Es un honor trabajar con Juanjo, es una maravilla. Es algo que no se va a quedar simplemente en el trabajo, porque conocerlo como persona ha sido maravilloso. Y aprovecho esto pues, para yo tanto a Juanjo como a Antonio, como a José, a todas las personas. Gracias y seguiremos en ello. Bueno, yo, sobre todo, pues bueno, le quiero decir a los espectadores que bueno, que valoren todo el trabajo que se hace tanto en la revista como quien hace el cartel, el pregonero, los hermanos mayores, todos los cofrades, que ponen su cariño en hacer las cosas para nuestra Semana Santa, que somos humanos, que nos podemos equivocar, que Total. Nos equivocamos seguro. Total. Pero que se hace con una de las mejores intenciones y sobre todo de manera muy altruista y desinteresada, ¿no? Aquí no vamos buscando interés económico ni personal, todo puesto en conjunto, ¿no? En esa dignidad, ¿no? Claro. En esa... Y que al fin y al cabo la suma de todo eso es lo que hoy somos, ¿no? En la Semana Santa, habla por sí solo. Y ya por terminar un poco de hablar de mi libro, y lo voy a dejar ahí, sí me gustaría destacar la foto de la contraportada, al que pusimos un nombre un poco exótico, que es el Dodecapóstol. Eso es que lo he dejado porque tengo ganas de traerme a José aquí y que nos explique no solo ese, sino toda la serie desde que empezaste, porque la foto no es una foto, es un foto. No voy a destripar nada que tenga que ver con esa parte técnica, pero sí me gustaría que, bueno, que todo... que abramos la mente, ¿no? Porque es una foto muy rompedora y que puede evocar a lo mejor a cosas que no son ciertas, o de alguna manera que nos imaginamos nosotros mismos, y es una alegoría básicamente de la elección del Colegio Apostólico por parte de Cristo, encarnado en una sola figura. Por eso tiene ese nombre, que es el Dodecapóstol. Joseph te ampliará más o menos cómo ha sido ese proceso, pero yo sí me gustaría haber dejado esa pincelada, que es el concepto del por qué es así. Al final yo también veo una lectura teológica. Sí, no, de hecho la tiene. Al final el Colegio Apostólico, al final es una única iglesia, somos todos parte de esa persona, aunque tengamos diferentes miembros. La verdad que la foto es maravillosa, la parte técnica creo yo que ha tenido que ser brutal, ya nos traeremos a José,
Sobre todo por eso, por la dificultad técnica y aparte que había que plasmar muchas cosas en una sola foto y tuvimos que hacer, bueno, pues varias tomas y bueno, pero eso ya lo explicará él. Y como te he dicho, la foto pues lo que tiene es eso, es extraña, pero lo que buscamos también es impactar, ¿no? Y que dé pie a que la gente pues se interese de por qué eso. Dentro del artículo editorial comprobarán muchos de esos porqués. Pues con esto nos quedamos. Os doy las gracias por haber querido tener este ratico con nosotros, por este rato tan ameno. La verdad que ha sido una delicia la charla. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Pues nada, a vosotros. A vosotros. Muchísimas gracias. Hemos estado hablando de la revista en todo este programa, pero en esta semana ha habido muchos más actos que les vamos a resumir en la siguiente sesión, que es Archidona en Cuaresma. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad vivió una jornada de especial significado con la celebración de la Eucaristía correspondiente al segundo domingo de Cuaresma, en una ceremonia marcada por el recogimiento, la participación de fieles y la incorporación de nuevos hermanos a la corporación. La celebración estuvo centrada en el Evangelio de la Transfiguración del Señor, un pasaje que invita a fortalecer la fe antes del camino hacia la pasión. La liturgia contó con la participación de niños de catequesis y numerosos hermanos, en un ambiente de comunidad que reflejó el carácter vivo de la hermandad. La ceremonia incluyó la profesión de fe, las preces y la plegaria eucarística, culminando con la comunión y la oración final. Uno de los momentos más emotivos del acto fue la imposición de medalla a nuevos hermanos, formalizando su integración en la vida de la cofradía, un signo de pertenencia y compromiso. Asimismo, se llevó a cabo un reconocimiento especial a dos miembros de la corporación, Juan Francisco Zamora Guerrero y Enrique Toro Sánchez, destacando su trayectoria, fidelidad y servicio constante desde su inicio en la hermandad. Durante las palabras dedicadas a los homenajeados se puso en valor su compromiso, su respeto por la tradición y su implicación activa en la vida cofrade, señalando que su ejemplo debe servir de estímulo para las nuevas generaciones. La celebración concluyó con una oración final y la bendición, encomendando a los hermanos y devotos la vivencia profunda de la Cuaresma, bajo el amparo del Santísimo Cristo de la Humildad. Una jornada que volvió a poner de manifiesto la unión de la cofradía y su firme caminar hacia la Semana Santa, reforzando los lazos de fe y pertenencia en estos días de preparación espiritual. La sala de exposiciones del Ayuntamiento de Archidona acogió la inauguración de la exposición La Semana Santa que vimos, una muestra que recupera piezas y enseres de las cofradías del municipio que actualmente no procesionan, pero que forman parte esencial de la historia y evolución de la Semana Santa archidonesa. El acto contó con la participación del concejal de Cultura, Pablo Garrido, el presidente de la agrupación de cofradías, Antonio Ángel Núñez de Castro, y el alcalde de Archidona, Juan Manuel Moya, además de representantes de la hermandad y numerosos vecinos que asistieron a la apertura de esta propuesta cultural en plena Cuaresma. Se llama, digamos, el título de la exposición La Semana Santa que vimos, porque gran parte de esta exposición pues son enseres o figuras secundarias de nuestras cofradías que hoy día pues ya no tenemos la suerte, o más bien por suerte que hay otras que las reemplazan, pues que no las vemos a diario, digamos, anualmente con nuestras procesiones en la calle. Bueno, en primer lugar, pues bueno, agradezco de manera de corazón tanto a la agrupación de cofradías en nombre de su presidente, obviamente como al resto, a las 6 cofradías de Archidona, que desde primera hora pues bueno, habéis tenido esas ganas y esa intención firme en que esta exposición pues bueno, sea todo un éxito como sé que va a ser
con el paso de los días cuando los visitantes pues vayan viéndola. Una exposición en la que bueno, vamos a encontrar, como ya he dicho, pues muchas piezas que hoy día no podemos ver en Semana Santa, como son sayas de algunas vírgenes que no salen en Semana Santa, como la túnica del Dulce Nombre, que tantos años pues ha procesionado el Viernes Santo, y que por eso he dicho por suerte, porque bueno, la que tiene hoy día pues diferentes, pero obviamente pues es una auténtica joya. También pues bueno, como veis, la parte central la ocupa la Magdalena de la Expiración, una pieza que tampoco sale hoy día y que, bueno, pues ya los que estáis aquí, los que la conocíais bien, los que llevabais tiempo sin verla, pues os va a sorprender mucho la gran pieza que la Cofradía del Nazareno pues ahora mismo no procesiona anualmente, o la Cruz de Espejos que aún con una restauración que se le hizo hace unos años, sí ha podido procesionar en los últimos años, pero también es una pieza pues que a diario pues no la vemos en nuestras calles. Nada, animaros a todos a que participéis, a que animéis a vuestros hermanos de las cofradías y a los vecinos a que vengan a visitarla, que vengáis con ellos y se la contéis de primera mano. Hablando con Manolo, con el hermano mayor de la Soledad, pues me comentaba eso, que lo bueno es que lo traigamos de la mano y le contemos lo que aquí pueden ver. La exposición reúne una selección de enseres y elementos históricos que habitualmente permanecen en la Casa Hermandad y que rara vez pueden contemplarse fuera de ella. Entre las piezas más destacadas se encuentran antiguas sayas de imágenes marianas, la histórica túnica del Dulce Nombre que procesionó durante años el Viernes Santo, la Cruz de Espejos del Nazareno o la imagen de María Magdalena que acompaña la expiración, una talla que actualmente no forma parte del cortejo procesional y que muchos chidoneses llevaban años sin ver. Asimismo, la muestra incluye otros elementos de gran valor histórico y artístico, como sudario del siglo XVIII, estandarte y obras de artistas locales, además de piezas recientes como el rosario realizado para la Virgen de la Victoria con motivo de su coronación litúrgica en 2025. Buenas tardes o ya noche a todos los aquí presentes. Y hoy es día, ante todo, de dar las gracias, ¿no? Mi primer agradecimiento, por supuesto, al ilustre ayuntamiento, porque tenemos que recordar que esta iniciativa no parte de la agrupación de cofradías, es una iniciativa que parte del ayuntamiento, y más concretamente de la Concejalía de Cultura. En ese sentido, pues tenemos que estar agradecidos de que este tipo de cosas en Cuaresma pues vienen a completar la intensa agenda que tenemos todos los cofrades. Y también gracias a todos vosotros, a todos los miembros de las cofradías, a todos los hermanos mayores, porque habéis apostado en sacar enseres que nosotros estamos hartos de verlos en nuestras casas hermandades, incluso los cofrades que somos más de la vida cofrade, valga la redundancia, estamos hartos de ver en otras casas hermandades y los vemos, pero la gente de a pie, los que nos ven en la propia Semana Santa y no se acercan tanto a las casas hermandades, pues no están acostumbrados a ver todo esto, ¿no? Comentaba antes con Pablo que, por ejemplo, la túnica del preso, la blanca, esa en concreto lleva sin procesionar desde el año 95, que salió al año siguiente como contraportada de la revista Los Campanilleros, una foto en la calle Empedra, chulísima, y ya está, y nunca más se supo de ella. La tiene en la Casa Hermandad, lógicamente, pero no la vemos, ¿no? Durante la inauguración, el concejal de Cultura destacó que la iniciativa pretende ser una herramienta para comprender la identidad de Archidona a través de su manifestación pública más importante, subrayando el compromiso del ayuntamiento con la promoción y difusión del patrimonio cofrade. Por su parte, el presidente de la agrupación de cofradías agradeció la colaboración de la hermandad y su disposición para compartir piezas que habitualmente no salen de su casa hermandad, recordando que Archidona cuenta con más de 5 siglos de tradición de Semana Santa, lo que explica la riqueza y variedad de su patrimonio. Buenas noches. Poco más que añadir, simplemente daros las gracias a la agrupación de cofradías y gracias a todos los hermanos mayores por la colaboración. Estos días atrás, pues la verdad que daba gusto venir al ayuntamiento y ver el trasiego y el ir y venir de cofrades con mucho cariño, intentando traer los mejores enseres de su casa hermandad, intentando traer algo que aportara de verdad y que fuera diferente. Y bueno, pues como ellos han dicho, esto es solo una muestra de lo que no sale, y bueno, pues lo que sale cuando esto está en la retaguardia es porque tenemos mucho más patrimonio, que es lo que estamos poniendo en la calle. Así que bueno, pues es una muestra del patrimonio que tenemos, de la tradición. Como él dice, los más pestiñeros sí conocen bien los detallitos y las pequeñas enseres y cosas que están guardadas en las casas hermandades, pero bueno, aquí tenemos desde la Magdalena, como dice, o sudarios antiquísimos del siglo XVIII, sayas,
los estandartes también de artistas locales, de Jesús Conde, que hay varios cuadros y estandartes, o sea que yo creo que es una muestra muy completa de muchos enseres que tenemos guardados y muchos más que hay. Y bueno, pues gracias a todos por compartirlo y por enseñarlo a las personas que quieran, que seguro que va a ser una delicia para las personas que visiten la exposición. Y bueno, pues una forma más de abrirnos al mundo y que la gente no solo vea lo que procesiona en las calles, sino también todo lo que hay detrás. La exposición ha sido concebida además como un espacio dinámico dentro de la programación cuaresmal, por lo que durante las próximas semanas acogerá distintas actividades como encuentros, mesas redondas o la grabación del programa de radiofónico Cofrade Bajo Palio. La muestra permanecerá abierta al público durante las próximas semanas en el horario habitual de la sala de exposiciones del Ayuntamiento, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de descubrir una parte del patrimonio de la Semana Santa que, aunque no siempre se ve en las calles, forma parte fundamental de la memoria cofrade de Archidona. Y hoy miramos al pasado, también a ese 28 de febrero, en este caso 28 de febrero de hace 40 años. Hoy miramos al pasado, al día en el que Archidona recibió a la Virgen de la Victoria de la mano de la Cofradía de la Pollenica. El 28 de febrero de 1986, hace ahora exactamente 40 años, cambiaba radicalmente la Semana Santa de Archidona tal y como había sido conocida hasta ahora. Solo 25 años después de la fundación de la Cofradía de la Pollenica, de manos de la Peña Los Pelones, la cofradía, impulsada por varios jóvenes pertenecientes a la Junta Directiva, decide dotar a la corporación de una imagen mariana que acompañe cada domingo de Ramos a nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Existiendo recelo al cambio, varios hermanos se animaron a emprender la empresa acudiendo a un escultor sevillano que le entregó un boceto de una Virgen dulce y serena. Ese boceto fue presentado informalmente a los miembros de la directiva que desde el primer momento quedaron enamorados de aquel semblante. El boceto lo firmaba nada más y nada menos que don Antonio Joaquín Dubé de Luque, afamado escultor sevillano que supo plasmar el momento exacto que debió vivir la Virgen María con la entrada triunfal en Jerusalén. Alegre por las aclamaciones y a su vez compungida, pues era plenamente conocedora del final que esperaba a su hijo. El propio Dubé de Luque afirmó: pretendo que sea muy bella, no muy dolorosa o más bien alegre, pero procurando que tenga poder de captación. Así, tras varias reuniones y visitas al taller sevillano, nació la Virgen del Domingo de Ramos y que se decidió llamar de la Victoria por su vinculación a la Orden Mínima de San Francisco de Paula. El 28 de febrero de 1986 llegó a Archidona una Virgen de la llamada de candelero o de vestir de tamaño natural con cabeza y manos talladas en madera de cedro, siendo resto de madera de pino, de Flandes y policromada al óleo. Con la cabeza levemente inclinada hacia el fiel que se le acerca y con dos lágrimas surcando sus mejillas, como dijera Juan Carlos Zamora en 1997. 2 lágrimas, solo 2 surcan su mejilla, una traviesa, alegre, la otra porque tiene penita. Desde ese mismo día, Archidona quedó prendada de la belleza de la Madre de Dios, una imagen con unción y capacidad de atracción que ha visto incrementar su devoción año a año. No en vano, en 1990, gracias a la donación de los hermanos Eduardo Cabrera y Rosario Romero, la Virgen de la Victoria fue coronada litúrgicamente por primera vez en una función solemne que tuvo lugar en la parroquia de Santa Ana.
Tal ha sido la devoción atesorada durante estos 40 años que el 22 de febrero del 2025 la Virgen fue coronada litúrgicamente por segunda vez. En esta ocasión, la presea de coronación fue donada por muchos devotos hasta el punto de conocerse como la corona de devociones, una corona de oro, plata, marfil, amatistas y aguamarinas con un diseño rompedor e innovador que ha venido a engrandecer el patrimonio de la Semana Santa de Archidona. Sabiduría, causa de nuestra alegría. En definitiva, echando la vista atrás a aquella jornada del Día de Andalucía de 1986, Archidona se enorgullece de llevar 40 años prendados de la belleza juvenil, serena y alegre de la Madre del Señor de la Salud, Nuestra Señora de la Victoria. Y vamos deshojando las hojas de los días de esta cuaresma. Cada vez se acerca más la Semana Santa, cada vez son más los actos cofrades que tenemos en Archidona, y para que ustedes no se los pierdan, para que no nos los perdamos nosotros, tenemos, como es tradicional antes del cierre de este programa, nuestra agenda cofrade. Deseando que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros de este programa, de este segundo programa de Cuaresma de A Paso Lento, nos despedimos como de costumbre hasta la semana que viene, cuando volveremos a llamar a las puertas de sus casas para seguir hablando de cofradías, de Semana Santa y de Cuaresma. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, muchas gracias y buenas noches.
queremos invitarte a que seas testigo de nuestra historia. Un sueño que comienza en las alturas para tocar los cielos en una semana de pasión que se abre al mundo de par en par. Días en los que nuestras calles y plazas se llenan de incienso y velas bajo el elegante y sereno vaivén de un palio. Una Semana Santa que se funde con el folclore y la devoción en cada procesión, y donde nuestros paisajes son esencia. Del canto monocorde de un ángel en su embajá, al colorido trasiego de penitentes y bandas de música, convirtiendo a sus calles en auténticas escenas de pasión. Hoy derrotamos las limitaciones y distancias, abriendo una ventana de pasión al mundo, para que tú, estés donde estés, puedas ser testigo de este gran prodigio. Estaremos juntos en directo, conectando con el sentir popular de un pueblo que vive su Semana Santa con devoción viva en cada esquina, en cada calle, en cada plaza. Del paso trepidante de la Legión a la elegante formación de los jóvenes guardias civiles, serán parte de esta gran escena. Y donde una plaza universal brillará en una noche de duelo bajo la luz de miles de velas. Esta es nuestra cita, y tú estás llamado a ser parte de lo nuestro. Semana Santa de Archidona, una ventana de pasión abierta al mundo. ¿Buscas una tarifa móvil que lo tenga todo? En Rescapac te ofrecemos datos ilimitados, llamadas sin límite, cobertura 5G, roaming internacional, trato personalizado y lo mejor de todo, sin letra pequeña. Porque lo que pagas es lo que hay. Conecta sin límites y sin complicaciones. Rescapac. Rescapac te ofrece la mejor televisión directamente en tu casa. Más de 100 canales internacionales y nacionales con los que disfrutar del mejor cine, series para todos los públicos y de tus programas favoritos. Películas, documentales, deporte, entretenimiento y mucho más en la máxima calidad, Ultra HD y 4K. Mantente informado de la actualidad local con nuestro informativo o comparte los eventos especiales en tu casa con tu familia en nuestros directos. Lleva el mejor entretenimiento e información al siguiente nivel, en tu propio salón con Rescapac.